Este video me lo han pedido muchos de los seguidores de los que les gusta el ambiente musical. Cuando pensamos en hacer videos musicales, la verdad es que nos imaginamos en producciones bastante grandes y que hay que invertirle muchísimo dinero. Pero la cuestión es que no es así, por lo menos cuando estás empezando. Si quieres aprender cómo hacer tu propio video musical con muy poco recurso, quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar todos los pasos que se deben de hacer de manera profesional. Yo soy Juanjo y bienvenidos a un video más. Como todos los videos, esto lleva una cierta estructura y no nada más es grabar por grabar, para que no estemos dando palos de ciego cuando estemos en la grabación y digamos, ¿ahora qué más vamos a meter? ¿Cómo le vamos a meter? No, vamos a evitar ese tipo de errores y simplemente con tu estructura vas a facilitarte muchísimo las cosas. Vamos a aprovechar el ejemplo que te voy a poner, que apenas realizamos la grabación para un amigo y la verdad es que como últimamente todos estamos golpeados en el bolsillo, pues él no era la excepción, así que dijo, bueno, yo lo quiero hacer, pero pues como que falta recurso. Dije, no te preocupes, vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacer lo mejor posible y que también ustedes aprendan cómo hacer un video con bajo recurso, muy bajo recurso. A partir de aquí debes de poner mucha atención porque ya viene la estructura. Lo primero que debes de hacer es agendar una cita con tu talento o con su equipo para que así ellos te puedan aportar las ideas principales que posiblemente ellos ya tengan en su cacahuate y así tú ya te puedas guiar. Ojo, lo que puede suceder es que tú vas a realizar tu proyecto según tu criterio y en muchas ocasiones y en casi siempre de las veces te va a decir tu artista, ok, sí me gusta, pero ¿qué te parece si le cambiamos esto o esto? Y vas a tener que trabajar doble, triple o cuádruple o quíntuple vez y todo por no platicar desde un inicio la idea. Así que mejor ahórrate trabajo, ahórrate tiempo y no te cuesta nada tomarte un cafecito o una comidita, solitas salen las ideas. Una vez que ya platiqué con el talento, bueno, simplemente me puse a desarrollarle una historia con base a las ideas que ya me había aportado o lo que más o menos quería que él se desarrollara con su canción y hacerle ahí un escrito, una historia más o menos bonita y se la presenté, le dije cuáles eran los pormenores, cuáles eran los detalles y todo lo que iba a llevar el video. Algo que se me olvidó mencionar. Él ya tenía una locación en donde llevaríamos a cabo el video y que yo dije, bueno, ya me ahorró otro paso que es el scouting. El scouting es en donde tú vas a analizar, vas a observar y vas a estructurar en qué partes vas a realizar tus escenas. Esto siempre se realiza antes de una grabación. Llegar al lugar, ver dónde vas a grabar y de qué manera vas a grabar. Y yo dije, bueno, como ya lo tiene y conozco el lugar, fue muy fácil. De hecho lo había contemplado cuando le había presentado ya la idea del desarrollo del video. Y pues que nos da luz verde y al siguiente paso. Pues el paso número 2 que debes de contemplar para la grabación de tus videos es una shooting list. Esto es básicamente una lista de todas las tomas que vas a realizar en tu rodaje. Todo bien desarrollado, bien descrito y así comenzamos a tener un buen orden. Y pasamos al punto número 3 que es elaborar tu plantilla de rodaje. Esto es básicamente hacer lo mismo que en tu shooting list, pero aquí lo vas a hacer con dibujitos, aunque sean mal hechos, pero vas a hacer unos dibujitos en donde tú vas a ubicar tu cámara, tus luces y a tu artista o a tus artistas. Es muy importante porque desde aquí ya empiezas a darte una idea más estructurada de cómo se debe de iluminar tu escena. Y si tú no sabes cómo iluminar una escena de tus videos, bueno, te dejo este video para que vayas y aprendas un poquito más de cómo iluminar una escena. Si te vas dando cuenta, todo va de la mano, va como en escalerita. Y en el siguiente escalón vamos a poner lo que es el storyboard. Pasamos al punto número 4, que es storyboard. Aquí vas a sacar tus dotes artísticos que gracias a tu maestra de preescolar, ahora sí, los vas a lucir. Porque aquí es donde te vas a poner a hacer dibujitos. Estos dibujitos prácticamente tú mismo te debes de entender porque si no sería muy complicado.
es para que tú puedas explicar todas las escenas que tienes contempladas en tu rodaje. Pon tú que no pongas todas las escenas, pero sí las más importantes, porque esto se va a utilizar en el siguiente punto. Tú lo estás viendo en pantalla, así es como yo lo hice y así es como de manera profesional se debe de presentar un history board. Pues llegué al siguiente paso, que es realizar mi video board. Esto es prácticamente que metí todos los dibujitos que hice en mi history board, los metí en un video, en un choricito, le puse la canción, los empalmé como según yo sería el video y... Busco la respuesta, dan mil vueltas mi cabeza, porque lo nuestro ha terminado. Hoy le pido a Dios que me dé pronto una respuesta. Te vas dando una idea ya cómo va quedando, cómo si te gusta o no te gusta o qué puedes modificar. Todavía existe la posibilidad poquita que puedas modificar, que lo ideal es que como ya tú tienes una estructura no modifiques nada, pero suele pasar que a veces tenemos que improvisar y esto te lo digo porque tienes que quedarte al final del video. El punto siguiente es muy importante. Como ya te lo he mencionado, la música es un factor bastante importante para tus videos, para darle vida a tus videos, y es por eso que te menciono que Epidemic Sound es la mejor opción para que tú puedas musicalizar todos tus proyectos. Y no nada más es música, sino que también tienes efectos de sonido ideal para cada ocasión. Y sabes qué es lo mejor de todo, que son libres de copyright. Y para que lo pruebes y te animes, te voy a regalar un mes gratis. ¡Un mes gratis! Ok, tienes que irte al link que está aquí abajito en la descripción. Vas a encontrar algo de Epidemic Sound. Ahí está escrito ahí. Búscale, Epidemic Sound. Y le das clic y automáticamente, si tú te suscribes, te voy a regalar un mes gratis. Pruébalo, de verdad no te vas a arrepentir, te lo juro. De hecho, toda la música que estoy ocupando es de Epidemic Sound. Así vas a lograr que tus videos se vean y se escuchen de manera más profesional. Esto prácticamente no era un paso para hacer un video musical, pero sí era importante que lo supieras. Te lo comparto. Y si ya llegaste hasta este punto y ya empezaste a agarrar tu cámara, tus lámparas, tu maleta y todo, espérate porque todavía faltan un par de cositas. Un par nomás. La orden de producción y el plan de producción. El orden de producción es para que tú tengas un control más detallado de todo lo que va a estar involucrado en tu rodaje, delante de cámara y detrás de cámara, porque estos son los datos de cada persona que van a intervenir y también qué equipo vas a utilizar, ya sea micrófonos, lámparas, cámaras, tripiés. Todo va aquí detalladamente y esto también te va a ayudar muchísimo para que no se te pierda nada, porque en muchas ocasiones tenemos la mala costumbre de que llegamos a grabar y regamos todo y cuando terminamos empezamos, oye, dejaste esto, oye, ¿dónde quedó esto? Oye, entonces vas a evitar un poquito esa problemática y con tu orden de producción te aseguro y te garantizo que nada se te va a perder. Y el otro formato es el plan de grabación. Esto es en donde tú vas a poner un horario de cada escena, cómo la vas a grabar, vas a poner una pequeña descripción de cada escena para que así no pases tus horarios, porque recuerda que no nada más son tus tiempos, son los tiempos a veces de los talentos, son los tiempos de las personas que te van a apoyar, sino que en muchas ocasiones posiblemente vas a tener que rentar equipo y entre más tiempo, más costo. Por eso es que tú debes de llevar un control exacto o casi exacto, porque no te voy a exigir en un inicio, pero sí debe de ser exacto el control de cada escena. Cuando tú ya vayas a grabar es porque ya está montado todo. Si te vas a tardar 10 minutos es lo que debe de dilatar la grabación de esa escena. Una vez que ya había hecho todo esto, todo lo administrativo, pues yo dije, ya está todo papá, todo fácil, vamos a grabar. Y pues no fue así, porque faltando 2 días para la grabación, que me marcan y que me dicen, ¿sabes qué? Se cambia la locación. ¡No! Sí, se cambió la locación por cuestiones externas. Ya no se pudo realizar en donde lo teníamos contemplado, en donde ya se había hecho todo el trabajo. Y sí, lo que tú estás pensando ahorita
yo también lo pensé. Pero si te está pasando por la cabeza suscribirte en este momento a mi canal, bueno, eso está bien. Suscríbete si no lo has hecho y activa las notificaciones en todas para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo. Y sí, eso a mí no me pasó por la cabeza, pero ojalá y en tu cabeza sí esté pasando. Pues se llegó el día de la grabación e inmediatamente, como yo ya me había supuestamente salvado del scouting, tuve que llegar antes a la locación, realizamos un ligero scouting, sacamos el equipo, todo preparado, todo listo, talento llegó, el extra llegó, todo bien para la grabación. Para este video se contemplaron escenas tanto de día como de noche y que la verdad fue un martirio porque no sé por qué ese día se tardó muchísimo, una eternidad en que cayera la noche. No sé qué pasó. Y que por cierto, si tú no sabes cómo manejar una buena exposición, porque en muchas ocasiones pasa esto que tienes que grabar de día y de noche, te dejo este video para que tú vayas y aprendas lo que es el triángulo de exposición, que es muy importante cuando te quieres dedicar a grabar videos y también a tomar fotos. Pero si quieren ver cómo quedó el video de mi amigo les dejaré el link en el comentario fijado para que vayan y vean cómo quedó el video, que la verdad quedó bastante bien. Y que por cierto, dentro de este video se realizó este tipo de efecto y que si tú quieres aprender cómo realizarlo, vete a este video que es en donde te explico cómo puedes hacer ese truquillo fácil y rápido en Premiere. Con esto te quiero decir que no necesitas realizar una fuerte inversión para llevar a cabo tu rodaje, y más si tú quieres hacer un video musical. Lo importante es que tú saques lo mejor que tengas, explotes ese talento, ya sea en la cantada, en la editada o en la grabada, y que la gente conozca poco a poco tu trabajo. Y prácticamente ahora ya sabes cuáles son los pasos a seguir para realizar un proyecto de manera profesional, y no en la próxima estés haciendo como que agarrando lo primero que tú veas, no. Ya lleva una estructura y te vas a ver bastante bien. Y tus clientes, sobre todo si es que ya tienes clientes, van a decir: wow, este sí sabe trabajar. Si te gustó este video, ve y cámbiale de color a esa manita. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todas para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo. Y algo que es mucho más importante que lo que te acabo de decir es que te hagas miembro de este canal. Cuesta menos de $1, imagínate, menos de $1 al mes. Ve al botón donde dice unirse y le das clic y automáticamente tú puedes escoger qué es lo que quieres ser para este canal. Sería muy importante y es un gran apoyo para lo que estoy realizando. Y como siempre te voy a dejar las recomendaciones, este video o este video, para que sigas el camino de la producción y postproducción de videos. Nosotros nos vemos en el futuro. Bye. O así muy golpeado, ¿no? Mejor así muy sencillito.